Soy el Dr. Flore Luis, miembro titular de la SATI, ex director y actual secretario del Comité de Patología Crítica Cardiovascular. En las próximas diapositivas veremos cómo medir el intervalo QT y a realizar su corrección según la frecuencia cardíaca. La exposición tendrá como objetivo ser sencilla y práctica y estará dirigida a los médicos intensivistas u otros profesionales dedicados al cuidado de pacientes graves y o críticos. Este procedimiento cobró importancia nuevamente por la pandemia provocada por el COVID-19 y las diferentes terapias que se han propuesto para su tratamiento, como la cloroquina, la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir y la acitromicina. Los mismos tienen el riesgo de generar una prolongación no deseada del intervalo QT y como consecuencia de ello, torcida de punta y o fibrilación ventricular y muerte súbita inducida por fármaco. Existen otras alteraciones en el paciente crítico que pueden causar por sí solo o favorecer la prolongación del QT al ser combinado con estos fármacos, como por ejemplo la hipocalcemia, la hipocalemia, la hipomagnesemia, el accidente cerebrovascular, la hemorragia subaracnoidea o los traumas cráneoencefálicos recientes, cardiopatías severas, etc. Por lo que considero que la realización de un electrocardiograma y por ende la medición del intervalo QT debería ser de rutina en el paciente crítico como parte del monitoreo básico a diario a realizar. ¿Cómo se define el intervalo QT? El intervalo QT se define como la distancia entre el comienzo de la onda Q y el final de la onda T. Cuando falta la onda Q, se debe considerar desde el comienzo de la onda R hasta el final de la onda T. No se debe incluir en la medición la onda U cuando esté presente. Otro tema básico pero importante es delimitar bien el final de la onda T. Aquí muestro un método donde partiendo del vértice de la onda T y siguiendo la pendiente de su inscripción descendente señalada con línea roja, establezco el final en el punto donde se cruza con la línea de base. El QT varía con la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca aumenta, el QT se acorta y viceversa. Por ello, el QT debe corregirse según la frecuencia cardíaca, tomando el nombre de QT corregido. Existen varias fórmulas para hacerlos. En este cuadro podemos observar las más utilizadas. En este gráfico vemos los valores normales del intervalo QT corregido. Se considera normal el QT corregido entre los valores de 0,35 y 0,45 segundos. Si excede más de 0,48 segundos en las mujeres y de 0,46 segundos en el hombre, estamos ante un QT prolongado. Es importante recalcar que un QT corregido mayor de 500 milisegundos se considera un marcador de alto riesgo de torcida de punta o fibrilación ventricular. Estamos aquí ante un formato clásico de un papel de electrocardiografía. Y lo primero que debemos recordar es hacer la medición del QT en un electrocardiograma realizado en las 12 derivaciones clásicas con velocidad de inscripción del papel
a 25 milímetros segundo y una amplitud de 10 milímetros milivol. Preferentemente el QT se debe medir en las derivaciones de 2, ABL, B5 o B6, y de cuyas derivaciones se toma el valor más largo. Recordar que una cuadrícula, 1 milímetro, equivale en altura al voltaje y toma el valor de 0,1 milivol. Y a lo ancho mide el tiempo y un cuadradito equivale a 40 milisegundos, es decir, 0,04 segundos. Por lo tanto, si consideramos un cuadrado grande compuesto por 5 cuadraditos, esto equivale en tiempo a 0,2 segundos, es decir, 200 milisegundos. En esta diapositiva vamos a ver cómo corregir la frecuencia cardíaca según la fórmula de Bassett y lo llamaremos QT corregido. En primer lugar, medimos el QT con la técnica ya vista. En este caso, mide 11,5 cuadraditos, es decir, 11,5 milímetros. Procederemos a multiplicarlo por 0,04 segundos y esto nos da un valor del QT sin corregir de 0,44 segundos, es decir, 440 milisegundos. En segundo lugar, medimos el intervalo RR previo y procedemos de la misma manera. En este caso da 22,5 milímetros, que lo multiplicamos por 0,04 segundos, dando como resultado 0,9 segundos, que es lo mismo que decir 900 milisegundos. Luego, usando una calculadora, sacamos la raíz cuadrada de 0,90 y esto nos va a dar un resultado de 0,44 sobre 0,95 y finalmente nos va a dar un QT corregido de 0,489 segundos. Lo importante es que las otras fórmulas siguen la misma lógica para su medición. Por suerte, hoy por hoy se nos facilita el tema. Estos son algunos links que calcula el QT en forma automática. Por ejemplo, esta calculadora de Medscape te pide datos simples como el QT en milisegundo, la frecuencia cardíaca en latido por minuto y te calcula la fórmula en forma automática. Aquí les muestro otra muy práctica. Es una app que lo bajé a mi celular y es sencilla y de forma automática calcula el QT corregido entre las 4 fórmulas más conocidas. Con la diapositiva anterior diríamos que terminamos la clase, pero me gusta agregar algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. ¿Cómo medir el intervalo QT en caso que el paciente presente QRS ancho? Como por ejemplo en los bloqueos de rama, ritmo de marcapaso, preexcitación, etc. El primer método es utilizar el intervalo JT o JT corregido. Es el intervalo que se extiende desde el punto J al final de la onda T. En estos casos la medición del JT corregido es más preciso que el QT corregido porque excluye la despolarización. La fórmula que se aplica es la misma, solo que se usa el intervalo JT en lugar del intervalo QT. Otra forma más sencilla de realizarlo es utilizar esta fórmula que se llama QT corregido ajustado a QRS ancho, y es la siguiente fórmula: QT corregido menos QRS menos 100 milisegundos.
Vamos a dar un caso o un ejemplo para que lo entendamos mejor. Por ejemplo, si medimos un QRS que mide 180 milisegundos, estos 180 milisegundos se resta 100 milisegundos y da 80 milisegundos. Y posteriormente calculamos el QT con la fórmula habitual, y supongamos que nos da un QT de 520, restamos estos 80 milisegundos y nos da un valor de 440 milisegundos, que sería el QT exacto. De esta forma se excluye la despolarización que estaría alterada, y dejamos solo la medición de la repolarización, que es lo que generalmente precipita la arritmia cuando ésta se alarga. Aquí vemos la imagen típica de una torcida de punta. En el punto A vemos el comienzo del uso. Obsérvese la desviación negativa y el incremento de la amplitud del QRS. En el punto B se aprecia la terminación del uso y el comienzo de un nodo. En el punto C observamos el final del nodo y el comienzo del nuevo uso con la clásica desviación inicial positiva. Aquí vemos una imagen típica de fibrilación ventricular, episodio que se debe evitar, por eso hay que medir el QT y corregirlo según frecuencia cardíaca, siendo esto el verdadero objetivo por la cual di esta charla. Espero que le haya sido útil esta charla. Muchas gracias, y hasta la próxima.